Paz del Señor, hermanos. Shalom. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo han sido los días con el Señor? ¿Sí? ¿Estuvieron muy cerca de Él, más o menos? ¿Has cumplido tu voluntad en esta semana o cumpliste la voluntad del Padre, de Papá? ¿Has obedecido sus mandamientos o has estado obedeciendo tus propios mandamientos? Hermano mío, dice la palabra que Dios usa, escucha bien, usa a quien se ponga en sus manos y obedezca. Es difícil, ¿no? Es el tema que hoy vamos a abordar, así que vamos directamente, ya comenzamos al capítulo 8 de Hechos, del verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yeshua y la gente unánime dice que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, o sea, con señales y prodigios, ¿no? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad, ¿sí? Engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, ¿no? Todos los oían, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del amor, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Yeshua, dice la palabra, se bautizaban hombres y mujeres. Y también, oh sorpresa, dice la palabra, también creyó Simón, Simón el brujo. Y habiéndose bautizado, estaba también con Felipe. Impresionante. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los que habiéndose venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Yeshua, y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que a cualquiera, escuchen, ahora después vamos a aclarar esto, a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Hermanitos, vamos a empezar por lo primero. Lo primero que vamos a ver es qué dice la Biblia de Felipe, ¿sí? Felipe, que había llegado a Samaria con el poder del Espíritu Santo y que estaba cambiando y transformando la ciudad, ese hombre, Felipe, en el principio no era así, claro, no era tan poderoso espiritualmente hablando, o no era un gran predicador. La Biblia lo describe así. Cuando se originó alguna dificultad, algún problema en la iglesia de Jerusalén, se estaban discutiendo por la comida que se la estaban dando a quienes la necesitaban, ¿no? Y necesitaban gente que distribuyese esa comida. Lo estaba haciendo Pedro y los apóstoles, pero estaban muy ocupados ellos. Entonces les piden a los apóstoles que resuelvan el tema. Y entonces allí se levanta Pedro y dice: no conviene que dejemos de orar, no conviene que dejemos las cosas espirituales
para ir a poner comida en la mesa. Así que escogeremos a 7 hombres, 7 diáconos, que quiere decir servidor, ¿no? Que estén llenos del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Felipe. Es la persona de la cual hoy casi vamos a hablar todo el mensaje. Felipe lo vemos por primera vez aquí en el libro de los Hechos, como un diácono, un servidor, alguien quien escogieron para servir comida en las mesas. Lo bueno de Felipe es que no se queda allí, solo con eso, ¿no? Sino que a través de la obediencia, escucha hermano, y su buen servicio y de su comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, le fue añadiendo y añadiendo cosas del Señor, sabiduría, etcétera, etcétera, hasta que dejó de ser diácono y el Señor lo transformó en un evangelista lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, eso tenemos que aprender, ¿sí? Aprender a ser fiel a donde nos ponga el Señor. Aunque estemos mucho tiempo, no importa, ya el Señor va a decidir si seguimos allí o nos traslada o nos cambia de nivel espiritual, por supuesto. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Yo no sé cómo vos has comenzado el Evangelio, pero te aseguro que si eres fiel y lleno del Espíritu Santo, vas a escalar nivel tras nivel, espiritual por supuesto, hasta llegar al propósito que tiene Dios para tu vida. No te quedes allí fijo en el mismo lugar donde comenzaste. Felipe no hizo eso, sino que aprendió a orar, aprendió a buscar del Señor, a tener comunión, que era lo principal, y eso lo llevó a crecer y crecer y crecer. Y uno de los flagelos de muchas de nuestras iglesias es que la gente no crece. Siempre está en el mismo lugar, en la misma experiencia. No, hermanos, tenemos que ser como la aurora, crecer y crecer. Tenemos que ser como el sol, desde que sale y va en aumento hasta llegar al cenit, a lo más resplandeciente del día, ¿sí? Hermanos, tenés que anhelar los dones del Espíritu Santo. Tenés que anhelar el ser usado por Dios para cosas grandes también, como Felipe. Es importante tu inicio en esa carrera del Señor, pero no te quedes en los inicios. La mayoría de los hombres de Dios pasaron por varias etapas, tal vez barriendo el templo, limpiando el baño, como mujer, con un grupo de niños, con un grupo de adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto, anhela el crecimiento, no te quedes donde estás. ¿Quedó claro? Dios es un Dios de crecimiento. Él anhela que te multipliques, que crezcas y crezcas. Así que, hermano, sacúdete y decirle al que tenés al lado, no sé quién será, dale un codazo y decirle, sacúdete, que el reino del Señor debe crecer. Dios te lavó, Dios te santificó, te dio un nombre nuevo, dice la Biblia en Apocalipsis. Dios te hizo una nueva criatura. Él no te salvó para que seas siempre espectador y que estés sentado siempre en una silla o en el banco de la iglesia escuchando lo que predica el pastor. Dios quiere que te esfuerces, que anheles siempre algo nuevo, ¿sí? Ir más allá. El Señor quiere que crezcas, que seas como Felipe. Necesitamos, mi hermano y mi hermana, anhelar el crecimiento en la vida espiritual. Dios quiere que seamos gentes capaces en Él, que seamos desafiados, dice, pero creyendo. Nadie le profetizó a Felipe, nadie le dijo, sigue sirviendo la comida, que para ti hay un futuro sobrenatural, sigue con eso. No. Él fue fiel de allí hasta que el Espíritu lo siguió moviendo. Si sos fiel en lo poco, como vimos recién, la palabra te promete que serás puesto en lo mucho. Si sos fiel en lo poco, serás mucho en el Señor.
La vida de Felipe no solo se convierte en un gran evangelista, sino que se convierte, escuchá hermano, en un padre de avivamiento, y su generación comienza a ser sobrenatural. Ahora, ¿qué lo empuja a Felipe? Lo vimos al leer el pasaje. Hay un versículo que dice: todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia de Jerusalén estaba bien cómoda allí, hasta que se levanta Saulo, Pablo, como demonio asesino, como Chucky, y comienza a perseguir a los cristianos, y esta persecución hizo que este grupo, en donde estaba Felipe, se expandiera y se cumpliera la palabra de Yeshua cuando dice, primero en Jerusalén, segundo en Samaria y después sobre toda la tierra, hasta lo último de la tierra, dice. Hermanos, si no fuera por esta persecución, no estaríamos aquí predicando la palabra del Señor. Gracias a esa persecución, comenzaron a surgir grandes dones y talentos alrededor de la tierra. Y uno de ellos, Felipe. Ni las persecuciones lo hicieron callar. Donde quiera que llegaba, el centro de atención de Felipe era Yeshua. Llegara donde llegara, la conversación tenía que ser de Yeshua. Hermanos, no podemos dejar que la persecución apague o nos robe la fe y que te cierre la boca. No, jamás. Nada te debe callar la boca. Felipe, esparcido, llega a Samaria. Y allí se encuentra un brujo llamado Simón, que ya estuvimos leyendo, que engañó a toda Samaria por varios años, y la ciudad se arrodillaba, dice, ante él. Felipe llega diciendo: Yeshua salva, Yeshua sana, y grandes señales y prodigios comenzaron a acontecer, tanto así que Simón, el brujo, estaba atónito, perplejo, porque cojos y paralíticos salían corriendo y muchos endemoniados eran libres. Felipe causó un avivamiento, una revolución tremenda. Un avivador que llegó a una tierra atada, hermano. Un avivador que llegó a una tierra embrujada. Llegó a una tierra engañada por Satanás, pero llegó con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vos andás con el Espíritu Santo de Dios, no importa la tierra que te toque. Mi hermano, el barrio que donde tú vayas, no importa, sea el esfuerzo, sea el lazo, sea Tobal, sea la plaza de estos barrios, sea la ciudad que te toque, que el diablo viva en esa ciudad, no importa. Si llega un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, Satanás tendrá que recoger sus maletas, sacar pasaje y tomarse el buque de ese lugar. Felipe llegó a un público atado, llegó a un público que no había escuchado del Evangelio. Felipe llegó a un público endemoniado, hermanos. Llegó a un lugar manejado por un brujo, Satanás gobernando. Hermanos, no hay tierra dura cuando desciende el Espíritu Santo de lo alto. No hay tierra dura. Y no hay nada difícil cuando Dios se manifiesta. El ángel Gabriel le dijo a María: para Dios nada es imposible y tú vas a engendrar del Espíritu Santo. Así que obedece y tendrás la victoria. Hermano, ese mismo Dios es el que salvará a tu familia, a mi familia, si actúas como Felipe. Felipe llegó a una ciudad atada, endemoniada, como dijimos, pero lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cuando ustedes están llenos del Espíritu Santo, todo lo que tocan, todo lo que hablan, todo lo que dicen, funciona. Esta historia nos muestra una historia llena del Espíritu Santo en una ciudad donde la gobierna un brujo.
Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, donde quiera que tú vayas, las cosas cambiarán. No nos preocupemos por cuántos demonios andan circulando por las calles. Hermanos, preocupémonos por cuántos cristianos vacíos andan circulando por las calles. Porque el diablo gobierna donde no hay alguien que tenga a Dios. Cuando Dios está dentro de una persona, los días del diablo en esa ciudad están contados. Simón se dio cuenta que lo suyo era muy débil a comparación con Felipe, ¿no? Lo suyo era débil, era muy poca cosa. Y entonces fue sabio. ¿Y saben qué? Con corazón sincero, contrito y humillado, se inclinó y se convirtió también, y más, se convirtió en el asistente de Felipe. Increíble, hermanos. Miren lo poderoso que es estar llenos del Espíritu Santo. No solo una ciudad es transformada y vuelta a Dios, sino que el que la tenía atada, ¿sí?, ahora le sirve a Dios y al hombre de Dios, que era Felipe. Solo en Yeshua hay salvación y poder vivo. No hay otro mecanismo para cambiar personas y ciudades, sino ser llenos del Espíritu Santo. Felipe estaba en medio de un avivamiento, hermanos, extraordinario. Gente convertida, gente estremecida, gente asombrada. Les pregunto, la mujer del pozo, ¿se acuerdan de esa mujer que fue a buscar agua al pozo en Samaria? ¿De dónde era? Obviamente, de Samaria. Y Yeshua entonces predicó en Samaria. Lo que es el Espíritu Santo, ¿qué hace con Felipe? ¿Qué hace con Felipe en Samaria? Supera lo que hizo Yeshua en Samaria. Muchísimo más. Ahí se cumple la palabra del Señor que dijo que ustedes harán aún cosas mayores que nosotros, que yo, porque yo voy al Padre. Fíjense que alguien lleno del Espíritu Santo puede llevar a Yeshua donde quiera que se vaya. Hermanos, pero volvamos al punto. Lleno del Espíritu Santo, la ciudad temblando, la gloria de Dios bajando, el poder de Dios visible, milagros por todos lados, endemoniados siendo libres, y después viene Pedro y Juan para orar por el bautismo del Espíritu Santo. Gloria total. Felipe dice, Pedro, ven, yo quiero que ellos tengan lo mismo que yo tengo, para que ellos sean usados como yo soy usado, dice Felipe, y para que ellos estén llenos del Espíritu Santo como yo estoy lleno. Hermanos, esencia del mensaje. Simón le dice a Pedro, cuando ve que Pedro impone sus manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice, ¡wow!, dice Simón el brujo. Yo quiero darte dinero para que vos me des ese poder que tenés, para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el bautismo del Espíritu Santo. Aclaración, hermanos. Simón tenía un corazón abierto a Dios, pero estaba equivocado. Tenía un método equivocado. Primero quiere comprar lo que nunca se ha vendido. El Espíritu Santo no se compra, no se vende, no se compra con buenas obras ni con dinero. El Espíritu Santo es atraído, mi hermano, por un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Él. ¿Qué podemos pagar por el que lo tiene todo? Imposible. ¿Cómo comprarle y pagarle al ser que todo lo creó? Cosa de locos. Y le dice a Simón, no te equivoques, esto no se vende. Y también se equivoca Simón cuando le dice a Pedro, dame ese poder, ¿no? Para que yo imponga las manos, dice la palabra, a cualquiera, y reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le aclara que no cualquiera recibirá el Espíritu Santo, sin saber si es digno o no, si es cristiano o no es cristiano.
No, Simón, no. El Espíritu Santo viene sobre gente que ama su presencia. Escuchá, que reconoce sus pecados, que se humilla delante del Señor, que se quebranta ante Dios y que anhela la gloria del Señor. El Espíritu Santo viene sobre corazones ardientes por Él. No hace acepción de personas. Viene sobre gente honesta, sobre gente sincera, mi hermano. Es para aquel que lo anhela de verdad. No solo es para los predicadores o para los profetas. Es para quien tenga sed de Dios y beba de su agua, y dentro de él correrán, dice la palabra, ríos de agua viva. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues allí hay libertad. Hermanos, la Biblia dice en Hechos que el Espíritu Santo hablaba, opinaba y dirigía la iglesia. Pedro se va, se queda Simón sirviendo a Felipe, y de pronto Felipe está en medio de un avivamiento tremendo, está en medio de un fuego, está en medio de un despertar impresionante, hasta que una noche desciende un ángel y le dice: Felipe, mañana temprano recoge todas tus cosas, tu ropa, y dirígete al sur de Jerusalén, al desierto de Gaza. ¿Cómo hace Felipe para obedecer esa orden? Un hombre que estaba en la gloria, un hombre que estaba siendo usado poderosamente, espiritualmente hablando, por Dios, con toda la gloria de Dios. Poné atención, hermano mío, estimado, estimada. Esto puede cambiar tu vida. Si captás el mensaje, ya no serás el mismo. El Señor saca de una ciudad a Felipe para mandarlo al desierto. Y aquí está la importancia. Hermanos, Felipe no pregunta ni por qué, ni para qué, ni cuándo, ni cuestiona nada, ni cuánto quién me va a esperar, cuánto me van a dar. Él simplemente recoge su ropa y comienza a caminar hacia el desierto. Ahí es donde medimos la espiritualidad de Felipe. ¿Y saben cuál era el secreto de Felipe? ¿Saben cuál era? Porque Felipe está tan rendido al Espíritu Santo, que ni siquiera cuestiona la decisión del Señor. Está tan entregado a la voluntad del Padre que lo último que piensa es en los beneficios que le podrían dar si va al desierto. Ni lo piensa. Hermanos, él solo sabe que recibió una orden y la tiene que obedecer. Tremendo, ¿no? Y ese es el punto donde muchos cristianos de nuestro tiempo se pierden. ¿Por qué? Porque no hay un rendimiento total sobre el Espíritu Santo y su obra, sino que cuando Dios ordena hacer algo, lo primero que hacen es preguntar, le piden a Dios una lista de beneficios que van a tener si van a ese lugar, si obedecen de ir a ese lugar. A Felipe no le dicen qué es lo que le van a dar, ni lo que va a pasar, nada. Pero es tal la rendición de Felipe al Espíritu Santo que dice: yo voy no solo al desierto, sino donde me envíes, Señor. Pero muchas condicionan su obediencia a un resultado. Dios busca una generación que se rinda a la voluntad del Padre. Y Yeshua dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Esa es la clave, para que permanezca sobre vos y sobre mí el señorío de Yeshua y el gobierno de Dios, hermano. Es cuando tu voluntad es muerta y entonces solo vive y existe y se mueve la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Hermanos, no nos toca hablarle a una generación que, me expresé mal, hermano, nos toca a nosotros hoy hablarle a una generación que quiere ver la gloria que vio Felipe.
que quiere caminar en lo sobrenatural como caminó Felipe, pero esa generación tendrá que rendirse. Felipe no pregunta por qué, ni por cuánto, ni por dónde, nada. Dios nunca vendrá sobre alguien que no se rinde. Tenés que rendir tu voluntad al Padre como hizo Yeshua. Padre, pasa esta copa sin que yo la beba, pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Espíritu Santo solo es Señor donde el corazón es rendido a su voluntad. Felipe llega al desierto de Gaza, seguramente cualquiera que hubiera ido allá preguntaría, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Señor, ¿para qué me enviaste? No hay nada. Alguien escribió, ando buscando un trabajador que no sepa mucho, que no sea inteligente, pero que me obedezca. Esto es lo que hace Felipe, ¿no? Yo creo que Dios está diciendo lo mismo. Ando buscando a alguien que no cante tan lindo, que no sea tan bonito ni tan bonita, pero que me haga caso. Dios busca a gente que le obedecen, hermanos, que le obedecen. Tal vez vea gentes con ropas o zapatos gastados, viejos, pero que imponen sus manos y se sanan los enfermos. ¿Por qué? Porque es gente que obedece a Dios. Dios prefiere sacar a alguien detrás de la vaca como Habacuc y decir, tú levántate y di lo que yo digo y haz lo que yo mando, dice el Señor. Eso busca el Señor. Ahí está Felipe, de pronto aparece un carruaje, ¿no? Es un hombre de Etiopía, un africano, es un hombre de gobierno que está descendiendo de Jerusalén y que viene de adorar a Dios. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y ahí vemos realmente el grado, otra vez, espiritual de Felipe. ¿Por qué? Porque primero obedece sin cuestionar, ya vimos. Y segundo, porque su oído está tan afinado que él sabe cuando habla el Espíritu Santo y cuando habla el ángel. El secreto de los hombres de la Biblia no fue la oración y el ayuno, que si bien es bueno, por supuesto, sino la comunión con el Espíritu Santo. Oían a Dios. Por eso el Espíritu Santo le dice a Pablo, no prediques en Asia, ve rápido a Macedonia. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, hermano, hermana, vas a evitar muchos fracasos en tu vida, ¿sí? Porque ya no andarás por vista, ya no andarás por oír, sino por la guía del Espíritu Santo. Por eso nos damos cuenta de que el corazón de Felipe estaba lleno de Dios. Porque cuando Dios le dijo, muévete, él dijo, vamos. Segundo punto, Felipe tenía oído bien afinado para escuchar a Dios. ¿Y cómo logró eso, Felipe? Necesitas pasar tiempo con una persona, en este caso con Dios. Es tu mejor aliado para conocer a esa persona. El tiempo que yo pase con Dios es lo que me ayuda a desarrollar mi oído para escucharlo. El tener el oído bien afinado con el Señor es el secreto para milagros, porque al escuchar Él te guía. ¿Cómo conozco la voz del Espíritu Santo? Nada más ni nada menos pasando tiempo con el Señor. Pasando tiempo con el Señor. Pasa tiempo con papá, pasa tiempo con el Espíritu Santo y reconocerás y escucharás hasta cuando respiran. Si no pasas tiempo con Él, ¿cómo vas a saber cuando Él te habla que es Él? Entonces Felipe, con su oído bien afinado, espiritual, escucha al Espíritu Santo que le dice, acércate al carruaje. Él se acercó y oye al hombre de Etiopía que lee sobre Isaías. Y Felipe escucha y le pregunta, ¿usted entiende lo que lee? No entiendo ni papa, dice el etíope. Vengo de adorar de Jerusalén, pero necesitaba alguien del Espíritu. Y aquí
en nuestra congregación, hermano, hermana, hay hombres y mujeres del Espíritu. ¿Sabía usted? ¿Qué podemos esperar si hay hombres y mujeres del Espíritu? Una explosión espiritual para honra y gloria del Señor. Acércate, Felipe, dice el Señor. ¿Entiendes, etíope? No, nada. Súbete, siéntate y mientras vamos en camino me hablas y me explicas. Y Felipe, claro, aprovecha, le habla paso a paso acerca del Señor, o sea, le predicó el Evangelio y este hombre decide recibir a Yeshua. Y llegaron a un lugar donde había agua y entonces Felipe le dice, ¿tú crees? Sí, yo creo. Pues entonces bájate del carro, ven que te bautizo, que aquí hay suficiente agua, y lo bautizó. El etíope le dice, gracias, varón, y en ese momento el Espíritu lo arrebató y se lo llevó a Felipe a otro lugar. Felipe vino caminando al desierto, pero se fue volando del desierto, ¿lo crees? Hermanos, si entras al desierto, allí te restaurará el Señor si lo obedeces y te llevará a nuevos niveles espirituales. Dios le habla a un ungido que está impregnado del Señor, hermanos, y va a otra ciudad. ¿Por qué? Porque hay un alma que necesita salvación. Dios amó tanto a las personas que por uno movió a un hombre de milagros al desierto. Por uno. ¿Todos irían al desierto? No. ¿Hay plataforma allí? No. ¿Hay luces? No. ¿Hay cámara? No. ¿Hay sonido? No. ¿Hay ofrenda? No, no. ¿Pero qué es lo que hay en el desierto? Nada. No, yo predico a multitudes. Gloria a Dios que Felipe, que no tenía ese pensamiento. Fue tanto el impacto de Felipe en ese hombre de Etiopía que el Evangelio impactó en África a través de ese hombre de gobierno que Felipe bautizó. Hermanos, no escatimemos esfuerzos por ganar un alma. Mirá lo que hace el Espíritu Santo. Mueve a Felipe de Samaria y le dice, ve al desierto, hay un alma que salvar. Dios dice, yo voy a levantar gente, predicadores, evangelistas, detrás de la vaca, yo voy a levantar gente de detrás de los burros y los voy a poner a ganar almas, aunque sea por uno, porque no sabemos a quién Dios tocará su corazón. No sabemos si a ese joven adicto a las drogas o a esa mujer de la calle que vos le hables, no sabes si a través de ellos naciones enteras van a ser salvas. Si amas las almas, la presencia de Dios la amas también. Prepárate, hermano, evangelistas y todos los que buscan almas para Dios, porque llegaste al desierto caminando y saldrás volando. Aunque los brujos de los barrios digan que no. A Felipe dice la Biblia que lo traspuso el Espíritu y se lo llevó volando y lo depositó en una ciudad. Prepárate, hermano. Recuerda, por un alma se movió el cielo. Recuerda, gracias Espíritu Santo, el Espíritu quiere gente como Felipe. ¿Dónde está esa gente del Espíritu? En nuestra casa de Garay hay muchos. El Señor quiere más. Los oídos se abrirán. Felipe, un diácono, habla con ángeles, un diácono levantando paralíticos, volando en el Espíritu, que impactó a un hombre de gobierno. ¿Qué dices, iglesia, de esto? Hoy el mensaje del Señor es que aunque barras la iglesia, aunque seas un constructor, un albañil, un plomero, que seas el que limpia el baño, hoy el mensaje del Señor es, yo uso a cualquiera que se ponga en mis manos y me obedece. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, que los guarde, que los cuide en esta semana y shalom, hermanos.